Escucha con atención estos números, porque desafían toda lógica del deporte. Ian Wright nunca pisó una academia de fútbol. A los 19 años, estaba tras las rejas de una prisión. A los 21, tiró la toalla y abandonó el fútbol por completo. Pero, contra todo pronóstico, a los 22 firmó con un club de segunda división. A los 25, debutó en la Premier League. A los 31, fue nominado al Balón de Oro. Y a los 33 años, se convirtió en el máximo goleador histórico del Arsenal, anotando más rápido que el mismísimo Thierry Henry. Se volvió leyenda, ídolo, inmortal, pero lo más poderoso de su historia no es el oro ni los récords, es ese video donde a los 42 años, Ian rompe en llanto al abrazar a su viejo profesor de secundaria, después de décadas creyendo que estaba muerto. Ese abrazo es lo primero que deberías demostrarle a tus hijos cuando pregunten quién fue Ian Wright, porque ese hombre fue el único que creyó en él cuando el mundo le deseaba lo peor. Ian Wright cuenta que nunca lo abrazaron ni niño. Su padre lo abandonó cuando apenas tenía 18 meses, y su madre, marcada por el alcohol y la inestabilidad, le dio el primer golpe emocional que un niño no debería de recibir jamás. Ian recuerda haberle escuchado gritarle: "Ojalá te hubiera abortado". A los 5 años, el vacío de un padre lo llenó un padrastro violento, un tipo que no solo malgastaba el dinero en apuestas, sino que convirtió a Ian en su blanco favorito. Ian creció con una sensación extraña de desapego. Pensaba que ellos no eran sus verdaderos padres, que un día alguien tocaría la puerta y vendrían a rescatarlo de esa casa fría, pero nadie vino. Ian solo encontraba refugio en la calle, jugando fútbol con su hermano mayor, y aunque su hermano lo regañaba sin parar, diciéndole que su pie izquierdo era un inútil y que era malísimo, sin saberlo, lo estaba forjando. Como en un montaje de Karate Kid, el odio de su casa lo empujó a ser un jugador completo. El fútbol era su aire, y por eso su padrastro intentó asfixiarlo. ¿Saben qué es la crueldad pura? La única razón por la que Ian regresaba a su casa era por Match of Day, el programa que mostraba los mejores goles de Inglaterra, pero su padrastro no le permitía verlo. Ian recuerda claramente: nos hacía ponernos de espaldas a la tele justo cuando comenzaba, cara a la pared. Lo cruel no era verlo, lo cruel era que todavía podía escucharlo. Su hermano tenía que taparle los oídos con las manos para que el sonido de la gloria ajena no lo torturara. Esa rabia acumulada, Ian la llevaba al campo. Si perdía, arruinaba el partido para todos, porque sentía que alguien mal estaba robando el fútbol otra vez. Era un niño roto, un volcán a punto de estallar, hasta que apareció el señor Pickering a los 8 años. Ian no sabía leer ni escribir. Era el niño que siempre estaba castigado en el pasillo, y así lo conoció el profesor Pickering, viéndolo parado solo, una y otra vez, pero en lugar de juzgarlo, decidió adoptarlo como su ayudante. Le enseñó a leer, le enseñó a escribir y sobre todo, le enseñó a entender su propia ira. Él fue el primero que me mostró cariño, me enseñó que podía confiar, dice Ian. Incluso en el fútbol, el profesor le daba lecciones de elegancia. Jimmy Grave no grita al meter un gol, él mete el gol y sigue. Ese profesor no solo le enseñó letras, le enseñó a ser humano. Años después, cuando Ian pisó por primera vez el set de Match of Day como presentador, el mismo programa que le prohibían ver de niño no pudo contener las lágrimas. Había vencido al muro, había vencido aquel silencio. Esta no es solo una historia de fútbol, es una historia de abandono, de rabia y de injusticia, pero también de esperanza, de redención y de amor. Un amor que aunque tardó en llegar le salvó la vida. A los 15 años, Ian dejó atrás al señor Pickering, la única luz que conocía, y abandonó los estudios. Se escapó de casa para buscar refugio entre trabajos mal pagados y partidos en la liga dominical. Su vida se convirtió en un desfile de juicios y rechazos, todo por un sueño que parecía alejarse con cada portazo: entrar a una academia. A los 19 años, Ian seguía aferrado a esa esperanza. Él mismo cuenta que tuvo que suplicar y hasta robar oportunidades solo para viajar a Brighton para una última prueba. Estaba al límite. Pasó 5 horas sentado en una oficina, esperando que alguien notara que estaba dispuesto a sacrificarlo todo. Nadie lo miró. Solo el capitán del equipo, Steve Foster, se apiadó de él al verlo ahí impotente. Le dieron 200 libras para el tren e Ian rompió en llanto. No había ofertas, no había futuro, solo otra puerta cerrándose. Menos de un año después tocó fondo. Fue arrestado por conducir sin seguro y al no tener dinero para la multa, pasó 14 días en la cárcel. Fue ahí donde todo cambió.
Ian se miró al espejo de su celda y se hizo una promesa: no puedo seguir viviendo así. Con un hijo y otro en camino, colgó los botines. Renunció al fútbol para hacer algo que él nunca tuvo: un buen padre, un hombre honesto, uno trabajador. Pero el destino no había terminado con él. A los 21 años, mientras su amigo David Rocastle ya brillaba en el Arsenal, Ian sobrevivía jugando en la 9ª división por 30 libras a la semana. David le repetía: eres mejor que todos los que veo entrenando ahí. Pero Ian tenía miedo. Cuando el Crystal Palace finalmente lo llamó para una prueba, Ian la rechazó 3 veces. No tengo el lujo de faltar al trabajo. No puedo permitirme otra decepción, él decía. Fue un compañero de la refinería quien, en un acto de fe ciega, convenció a los jefes para que le dieran permiso. Wright llegó a la prueba actuando como si no le importara, solo para protegerse del dolor si algo fallaba. Pero lo que los entrenadores vieron fue a un diamante en bruto. Lo citaron a una segunda prueba, pero Ian se perdió. Estaba en un lugar equivocado. Cuando se dio cuenta, el campo estaba a 3 kilómetros de distancia. Corrió y corrió como si su vida dependiera de ello. Llegó empapado en sudor, jadeando, pidió disculpas y saltó al campo. Jugó con el alma. Al terminar, el técnico Steve Coppell quiso extender la prueba, pero Ian volvió a decir que no. No puedo perder mi trabajo, es eso o no comer. Fue entonces cuando ocurrió lo increíble. Coppell tomó el teléfono y llamó directamente al jefe de Ian. Le dijo algo que en ese momento sonaba una locura, pero que cambiaría la historia del fútbol inglés para siempre. Esto sonará ridículo, pero creo que este chico podría llegar a jugar con la selección de Inglaterra algún día. El Crystal Palace estaba casi en bancarrota. No tenían dinero para estrellas, ni siquiera para promesas, pero le ofrecieron a Ian un contrato de 100 libras a la semana por solo 3 meses. Era poco, casi un insulto para algunos, pero para él lo era todo. ¿Saben cuál fue el costo de su traspaso? Ni siquiera hubo dinero de por medio. El Palace le pagó a su antiguo club con un equipo de gimnasio usado. Así de poco valía Ian Wright para aquel sistema. Pero el día que estampó su firma en ese papel, después de 11 años de rechazos y puertas cerradas, Ian se echó a llorar. No era el Arsenal, no era la Premier League, pero por primera vez en su vida, el sueño estaba respirando. Sin embargo, el vestuario profesional no fue el paraíso. Los jugadores veteranos lo recibieron con los dientes afilados, se burlaban de su ascenso humilde, lo abofeteaban en los entrenamientos y le recordaban a cada minuto que un jugador como él de la Liga Dominical no pertenece aquí. La crueldad llegó a la mesa. En una cena de hotel, al ver que Ian no sabía qué cubiertos usar, un compañero soltó la puñalada. ¿Cuándo has comido filete, Gray? Apuesto a que ni siquiera sabes cómo se escribe. Ian terminó cenando solo en su habitación, humillado, aislado, pero en esa soledad, la rabia que lo había acompañado desde aquel niño se transformó en un fuego incontrolable. Ian decidió responder donde más le dolía a sus detractores, en la red. Al final de su primer temporada, ya era el segundo máximo goleador del equipo. El público lo amaba y lo llamaban el super suplente. Pero Ian no quería ser suplente de nadie. Para su tercera temporada, marcó 23 goles, una cifra que el club no veía en 28 años. Y para la cuarta, Ian Wright desató el caos con 33 anotaciones. El Palace estaba en la puerta de la gloria, pero el ascenso a primera división se definiría en unos playoffs de vida o muerte. Llegó la final de vuelta y el Palace perdía 3-1 en el global. Parecía el fin. Entonces Ian dijo: todos sabíamos lo que había que hacer, así que salí y lo hice. Entró al campo con la furia de quien ha sido ignorado toda su vida, empujó el balón sobre la línea y empató el global y mandó el juego a la prórroga. A 3 minutos del final, Ian conectó un cabezazo que hizo estallar el estadio. Se produjo una de las invasiones de campo más grandes que todos recuerden. Decenas de personas lo levantaron en hombros, lo tocaban como si fuera un dios, casi le arrancan la camisa. El Crystal Palace volvía a la cima tras 8 años de ausencia, y el hombre que llegó a cambio de unas pesas usadas ahora era el rey absoluto del club. Pero el destino que tanto le había quitado decidió ponerlo a prueba una vez más. En enero, el mundo de Ian se partió en dos. Se rompió la pierna, y cuando pensó que lo peor había pasado y regresó al campo, se la volvió a romper. Todos pensaron que era el fin, incluso él, pero entonces ocurrió un milagro. Vio al Palace eliminar a Liverpool en la semifinal de la FA Cup. En ese momento, Ian dejó de sentir el dolor, ignoró los consejos médicos, ignoró el miedo a quedar inválido y convenció al cuerpo técnico de una sola cosa: déjenme en la banca para la final contra el Manchester United.
Minuto 70 en Wembley. El Palace perdía 2-1 contra el gigante Manchester United. Ian Wright entró al campo cojeando, pero con los ojos encendidos. 3 minutos después, ¡pum!, se quitó a una defensa y luego a otro y empató el partido. Era un tremendo golazo. Lo mandó a la prórroga y ahí, otra vez, cazó un balón en el área y lo mandó a guardar. Durante 20 minutos, Ian Wright fue el hombre más feliz del planeta. Era el héroe de la Fed Cup. Al final, el United empató y ganaron en el juego de revancha. Pero Ian ya había demostrado que ni él ni el hueso más duro podía detener su hambre de gloria. Pasaron los días y entonces llegó el momento, su debut con la selección de Inglaterra. Entre la multitud había un hombre que no podía faltar, el señor Pigden. Pero Pigden no era solo un profesor. Era un héroe de verdad, un piloto condecorado y teniente de la Segunda Guerra Mundial. Un hombre que había visto lo peor de la humanidad, pero que ese día vio lo mejor. Se acercó a Ian y le dijo palabras que valían más que cualquier trofeo. Verte poner la camiseta de Inglaterra ha sido el momento de mayor orgullo de mi vida. Nada, absolutamente nada en la carrera de Ian superaría ese instante. Pero Wright no estaba satisfecho. Sentía que el fútbol le debía años de gloria. En la siguiente temporada, se echó al equipo al hombro. Marcó en la prórroga contra el Brighton, metió 2 en semifinales y otros 2 en la final en Wembley para levantar por fin un trofeo con el Crystal Palace. Terminó la temporada con 26 goles, un milagro para un club modesto. La afición no tuvo dudas, lo votaron como el jugador del siglo. Ian no solo metía goles, Ian era el alma, la rabia y la esperanza de todo un barrio. Ya tenía 28 años, para muchos una edad para pensar en el retiro, pero para los que sabían de fútbol se veían que el incendio apenas comenzaba. Y entonces sonó el teléfono. El gigante de Londres, el Arsenal, tocaba a su puerta. El niño que nadie quería estaba a punto de convertirse en el rey del fútbol. Como siempre, Ian no quería mudarse, tenía miedo de dejar todo lo que con tanto sudor había construido en el Palace. Pero el Arsenal no iba a aceptar un no como respuesta. Estaban dispuestos a romper su récord de fichaje para llevárselo. Fue su amigo del alma, David Rocastle, quien le insistió hasta que Ian aceptó. Aquel niño rechazado de la Sunday League ahora era el fichaje estrella de uno de los clubes más grandes de Inglaterra. De pronto, su casa parecía la boda de Don Corleone. Gente entrando y saliendo, pidiéndole favores y dinero. Incluso su padre biológico, el mismo que lo abandonó a los 18 meses, apareció de la nada. ¿Y para qué? Para pedirle dinero para abrir un restaurante. La herida de la infancia volvió a sangrar justo en el momento de su gloria. En los medios, las dudas eran brutales. Todos preguntaban por qué gastar una fortuna en un jugador que hace nada estaba en la liga dominical. Sobre todo, teniendo a delanteros probados como Alan Smith. La noche antes de su debut, Ian no pudo cerrar los ojos. Se quedó despierto hasta las 5 de la mañana. Hablando con Rocastle, las instrucciones de su amigo fueron simples. Marca goles y marca muchos. Al día siguiente, Ian respondió con un estruendo. Anotó un hat-trick en su debut, pero Rocastle le había pedido algo más. Marca contra el Tottenham. 2 meses después, cumplió la promesa en el derbi del norte de Londres. La grada estalló y nació el cántico que se volvería leyenda. Todos al unísono gritaban su nombre. Wright estaba imparable, metió 4 goles en el siguiente partido y añadió 10 más en los meses siguientes. Pero al llegar a la última jornada, la estrella del Tottenham, Gary Lineker, lideraba la tabla de goleadores con un gol de ventaja sobre él. Ian empató, pero en el minuto 88 Lineker volvió a marcar. La bota de oro se le escapaba de las manos. Entonces, ocurrió la magia que siempre lo acompañaba. En los últimos 2 minutos, Ian tomó el balón desde el centro del campo. Se llevó a todos y marcó, pero no se detuvo ahí. En el tiempo añadido, metió otros 2 goles más. Hat-trick en los minutos finales para arrebatarle el título a Lineker. Nike lo celebró con vallas publicitarias por todo el país que decían: detrás de cada gran portero hay un balón de Ian Wright. Ian Wright sería el máximo goleador del Arsenal durante 6 temporadas consecutivas, pero el camino no sería perfecto. A pesar de su dominio absoluto, no fue convocado para la Eurocopa de 1992. Prefirieron a un Lineker que ya se había ido a Japón, a un Alan Smith venido a menos y a un joven Alan Shearer, aquel niño que aprendió a jugar bajo los gritos de una madre inestable y los castigos de un padrastro cruel. Volvió a sentir el frío del rechazo.
Pero lo que el mundo no sabía era que a Ian Wright todavía le faltaba escribir su capítulo más glorioso, el de convertirse en el máximo goleador de la historia y el reencuentro que nos haría llorar a todos. Y ya de vuelta en el Arsenal, la directiva soltó un bombazo que le rompió el alma. Vendieron a David Rocastle, su hermano, su apoyo, el hombre que lo convenció de ir al club, ya no estaba. El Arsenal se volvió un equipo gris, famoso por la era del 1-0 al Arsenal. Pero si ese equipo no se hundió en la mediocridad, fue por Ian Wright. 30 goles, esa fue su respuesta. Los llevó a ganar el doblete y levantó la FA Cup, casi por su propia cuenta. Pero el destino seguía jugándole sucio. Se perdió la final internacional del club por una suspensión y tuvo que ver desde la banca cómo sus compañeros ganaban el trofeo sin él. Ian lo supo en ese momento. Tenía que compensarlo. Arrancó la temporada, marcando en 12 partidos seguidos. Un animal competitivo que no aceptaba un no por respuesta. Y entonces llegó Bruce Rioch, un técnico que a los jugadores llamaban dictador. Ian lo odiaba tanto que pidió su transferencia. Nada encajaba, ni siquiera la llegada de una leyenda como Dennis Bergkamp o su nominación al Balón de Oro. La amargura era tal que quedó fuera de la Euro del 96, viendo desde casa cómo Inglaterra caía ante Alemania. Pero de esa oscuridad surgió la luz, y entonces llegó Arsène Wenger, con el francés a su lado. A los 33 años, Ian Wright rejuveneció, marcó 30 goles en una temporada y le anotó a 17 de los 19 equipos de la liga, un récord histórico. Wright estaba cazando la historia, y la historia estaba a punto de dejarse atrapar. A los 6 partidos de la temporada siguiente, Ian marcó contra el Bolton y ocurrió lo inevitable. Se convirtió en el máximo goleador histórico del Arsenal. Lo celebró con una camiseta que decía 179, lo acabo de lograr. Lo divertido es que se adelantó por un gol. Ese era el 178, pero el destino divertido le dio el verdadero 5 minutos después. Fue su cima, pero a los 34 años, su cuerpo dijo basta. Un tendón roto lo dejó fuera del mundial otra vez. Se retiró en el año 2000 tras pasar por varios clubes con números de leyenda, pero sin haber jugado nunca una Copa del Mundo o una Eurocopa. Un gigante sin torneos de selecciones, pero con el amor eterno de Londres. Pero como lo dijimos al principio, lo más grande de Ian Wright no fueron sus 185 goles. Fue lo que pasó años después de su retiro. Ian siempre pensó que el señor Pigden, aquel profesor que lo rescató de los pasillos, cuando era un niño analfabeto y furioso, había muerto. En un documental, mientras Ian recordaba su infancia en las gradas del estadio, alguien se acercó por detrás. Ian se dio la vuelta y se quedó petrificado. No podía hablar. Se quitó la gorra por respeto, como el niño de 8 años que solía ser, y rompió en un llanto incontrolable al ver que su maestro estaba vivo. «Alguien me dijo que habías muerto», gritaba entre sollozos. El señor Pigden lo abrazó y le dijo: «Estoy tan orgulloso de ti, Ian». En ese abrazo se cerró el círculo. Aquel niño que no tenía padre, el joven que estuvo en la cárcel, el hombre que llegó tarde al fútbol, lo había logrado. No por los trofeos, sino porque aquel profesor le enseñó que su vida valía la pena. Ian Wright pasó de ser un hijo de nadie a ser el rey de una nación, demostrando que nunca es demasiado tarde para volar si tienes a alguien que te enseñe aquel camino. A veces, la victoria más grande no es meter un gol en Wembley, sino poder mirar a los ojos a quien creyó en ti y decirle: «Gracias, lo logré». Ian Wright necesitó que alguien creyera en él para poder volar. Pero, ¿qué pasa cuando nadie cree en ti y decides convertirte en tu propio Dios? ¿Qué pasa cuando vienes de un barrio donde la única regla es sobrevivir y decides que el mundo entero se arrodillará ante tu nombre? Si la redención de Wright te llegó al corazón, prepárate para conocer la historia del hombre que no acepta maestros, porque él se sentía el dueño del juego. El niño que robaba bicicletas en Suecia para poder ir a entrenar y terminó conquistando cada rincón de Europa con goles que desafían la física. Haz clic aquí ahora mismo para conocer la leyenda de León, Zlatan Ibrahimović, porque un Dios no pide permiso, él simplemente llega.